En la segunda parte de esta serie, revisamos gran parte de la historia de Ucrania, desde la Rus de Kiev hasta su conquista por los mongoles y su historia como kanato. Pero para entender el conflicto actual, nos remontaremos a la época del Imperio Ruso, ya que es durante la guerra ruso-turca donde el Imperio Ruso toma control por completo de la región de Ucrania, sobre todo de Crimea, que hasta ese momento estaba en manos de los turcos. Sería Catalina la Grande que a través de un tratado en 1774 lograría un acceso al Mar Negro a través de Crimea y finalmente conquistarían Kiev para formar parte del Imperio Ruso. Ya en 1764 esta zarina borró los restos de la autonomía ucraniana, destruyendo los últimos bastiones cosacos, con ayuda de Alexander Suvorov, general ruso invicto, ya que nunca perdió una sola batalla. Venciendo a las tropas de Mustafa III, sultán turco, heredarían estas posesiones a Alejandro II, quien en 1876 firmaría la ley de Ems que prohibía toda publicación en idioma ucraniano, empezando la rusificación de esta región. Rusificación que continuaría así hasta el fin del imperio con Nicolás II, quien se enfrentaría a las revoluciones de febrero y octubre en 1917. Dentro de estas revoluciones vendría la guerra de independencia ucraniana, desde 1917 hasta 1921, ojo aquí, que sería en esta época cuando se crearía la identidad nacional que resurgiría después de que cayera la Unión Soviética, pero no nos adelantemos. Esta breve independencia de Ucrania durante la Primera Guerra Mundial tuvo dos etapas. La primera entre 1917 y 1918, hasta que llegaron las potencias centrales a ocupar el territorio ucraniano, a través de Pablo Skoropadsky, quien fuera un general del Imperio Ruso y se convertiría en un líder conservador de la independencia ucraniana, apoyado por las potencias centrales. Finalmente, vendría una segunda etapa un poco más larga entre 1918 y 1921, conocida como el Directorio. En este periodo de tiempo se intentó firmar el Tratado de Brest-Litovsk entre esta república y las potencias centrales, con el propósito de que los bolcheviques no ocuparan el territorio ucraniano. Esta etapa se considera como un renacimiento nacional de la mano de Mikhailo Grushevsky, historiador que dirigió esta república ucraniana hasta 1918 y que escribió la historia de Ucrania que conocemos, desde la prehistoria hasta el siglo XVII. Moriría más adelante, años después, ya durante la época soviética, en 1934 y en circunstancias extrañas. Sin embargo, regresamos a la Guerra Civil Rusa, que tendría su fin hasta 1923 con la victoria prácticamente total de los bolcheviques, que finalmente terminarían por ocupar todo el territorio ucraniano y disolverían este intento de república. Cabe mencionar que también durante estos años, entre 1918 y 19, la parte oriental de Ucrania había cobrado cierta independencia, y aunque para 1921 parecía que estos dos proyectos se habían unificado en una sola Ucrania enorme, los bolcheviques y los polacos se terminarían repartiendo el territorio ucraniano. También en esta época surgió un ejército revolucionario en Ucrania, que fue uno de los 4 ejércitos que participaron en la Guerra Civil Rusa, además de, por supuesto, los bolcheviques, prooccidentales, mencheviques, entre otros nacionalistas ucranianos. Es decir, Ucrania en este momento tuvo la mala fortuna de estar entre dos potencias regionales en ese momento, la recién surgida Rusia bolchevique y la Segunda República Polaca. Esta unión ucraniana se había firmado a través del pacto Sluky en 1919, que quedaría sin efectos a la declaración de la Unión Soviética en 1922. Lo que vendría después sería el periodo de Stalin y posteriormente, por fin, Ucrania tendría un líder dentro de la URSS, Nikita Khrushchev, quien en 1954, a 300 años de la firma del Tratado de Pereyazla, donde el zar Alejo I de Rusia había anexado Crimea, justamente devolvía Crimea a Ucrania. Obviamente Khrushchev moriría sin saber las consecuencias de estas acciones, hasta nuestros días, claro. Así, adelantándonos un poco en el tiempo, llegamos a la disolución de la Unión Soviética, en la cual Ucrania fue la primera que declaró su independencia desde 1991, incluso antes que el Tratado de Belavech, que ponía fin a la Unión Soviética y que sería firmado por Boris Yeltsin. En 1992, el Consejo Supremo de Crimea declaraba su independencia, pidiendo un referéndum para ese mismo año.
el cual se celebraría hasta 1994. Los resultados de este referéndum no los reconoció el Parlamento de la Ucrania independiente, que acababa de surgir de la URSS. Por supuesto que este referéndum pretendía primero la independencia de la región de Crimea y luego su adhesión a la Federación Rusa. Y aunque Crimea tuvo breves momentos independentistas, como durante la ocupación alemana de ya sabes quién en la Segunda Guerra Mundial, conservó población rusa durante la mayor parte del siglo XX, lo que traería como consecuencia, exactamente a 20 años del referéndum de 1994, una serie de disputas por esta región, motivada por la renuncia de Víktor Yanukovych, presidente ucraniano prorruso, que se negó finalmente a unir a Ucrania a la Unión Europea, lo que traería como consecuencia el llamado Euromaidán, donde se originó el conflicto actual de Ucrania. Yanukovych finalmente solicitaría el asilo en Rusia y vendrían una serie de gobiernos, y ya que los resultados del referéndum de 2014 que pugnaban por la anexión de Crimea a Rusia nunca fueron aceptados por Ucrania y por la Unión Europea, se empezaría a gestar durante estos 7 años una gran tensión en la región, que no haría más que agravarse con la llegada al poder de Vladimir Zelensky, el que fuera comediante de la televisión ucraniana y que en un show de la misma televisión actuaría como presidente del país, con lo cual se ganó la simpatía de gran parte de la población y llegó a la presidencia con un partido político que tenía el mismo nombre de este programa televisivo. Con Zelensky se agravó la brecha entre las regiones separatistas que desde 2014 se consideraron independientes también y que solo fueron reconocidas por Rusia, es decir, Donetsk y Luhansk, que durante todo este tiempo servirían como tapón entre Ucrania y Rusia y que serían clave en el estallido del conflicto en 2022. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, argumentó que a la ruptura de la Unión Soviética, el gobierno de Estados Unidos, al mando de la OTAN, había prometido, ojo, verbalmente, no por ningún tratado, no extender su influencia sobre los países que alguna vez pertenecieron al llamado y extinto Pacto de Varsovia, lo cual obviamente no sucedió, adhiriéndose República Checa y Hungría en 1999, Bulgaria y Eslovaquia en el 2004, así como las repúblicas bálticas de Estonia, Letonia y Lituania, que pertenecieron a la Unión Soviética. Por último, también Rumanía, que fue república socialista durante el periodo de la Guerra Fría. Por ello, según la Federación Rusa, después de 1997 se empezó a presentar una inseguridad hacia su territorio, que se empezaba a ver rodeado por bases militares de esta organización del Tratado del Atlántico Norte, o al menos eso argumenta el gobierno. Si esto es así o no, lo dejo a tu criterio, ya que nuestra labor no es convencer absolutamente a nadie de quién es el bueno o el malo en esta situación. Pero lo que sí te podemos decir es que el acercamiento entre Ucrania y esta organización agravó esta crisis que empezó en 2014 al grado de que en 2022 estalló el conflicto. Muy pronto de haber terminado los Juegos Olímpicos de Invierno en China, el 21 de febrero, la Duma Estatal de Rusia aprobó un proyecto de ley para reconocer a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk como estados independientes, y llegaríamos al día fatal, el día 24 de febrero, que ante los ojos incrédulos del mundo vimos cómo durante la madrugada de este día tropas rusas ingresaron a la que alguna vez fuera una república dentro de una unión federativa, la Unión Soviética. Al momento de realización de este video, aún no tenemos certeza de cómo terminará el conflicto, ya que a 23 de marzo justamente estamos cumpliendo prácticamente un mes desde el comienzo de la operación, según las fuentes rusas, o invasión, según medios occidentales. No dejamos pasar la oportunidad de dedicarle este contenido, al menos simbólicamente, a todas las víctimas del conflicto desde 2014. Esperemos que se resuelva por la mejor vía. Espera el próximo video, donde recorreremos y resumiremos toda la información desde el 24 de febrero del 2022 hasta el momento. Suscríbete para más contenido y regálanos un like si te es posible.